realizar entonces un webinar respecto a las herramientas para evaluar. Listo. Hablemos un poco entonces de por qué es importante evaluar. Es importante que tengamos en cuenta que la evaluación nos va a permitir tener unos procesos claros respecto a lo que se viene trabajando. Es decir, que cuando nosotros evaluamos es porque necesitamos obtener ciertos resultados de acuerdo a la calidad de la apropiación de los estudiantes respecto a un contenido, finalmente si los estudiantes aprendieron o no. Y bueno, no solo los estudiantes, cualquier persona a la que sea evaluada nos va a arrojar entonces unos resultados de los conocimientos adquiridos. También la evaluación nos va a permitir puntos de partida para trabajar. Es decir, que podemos iniciar a trabajar de acuerdo entonces a los aprendizajes que tenga o no esa persona. Regálenme un momento. Yo busco la información. Listo. Continuamos. Entonces nos encontramos con tres tipos de evaluación, ¿cierto? Que son la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa y la evaluación formativa. ¿En qué consiste la evaluación diagnóstica? Esta evaluación diagnóstica cumple la función entonces de brindarnos a nosotros la información que va a ser de punto de partida, de saber qué conocimientos tiene esa persona y a partir de allí entonces iniciar a trabajar los temas que teníamos previstos. También nos va a ayudar a modificar la metodología si ya la teníamos planeada, modificar contenidos. Entonces es importante realizar este tipo de evaluación al principio de los procesos para saber entonces cómo llega esa persona con los contenidos que necesitamos. Para este tipo de evaluación, pues se utiliza cualquiera de los instrumentos de evaluación o se pueden combinar, ya sean herramientas cualitativas o herramientas cuantitativas. La evaluación sumativa, entonces, es la evaluación que se fundamenta en la información que se ha recogido a lo largo de todo el proceso, ¿cierto? Entonces, pues esta información es valorada a través de criterios seleccionados por los profesores y pues debe ser coherente con los objetivos educativos y las referencias adecuadas a cada caso. En esta evaluación sumativa nos encontramos entonces con el caso de que es cuando al final del proceso tenemos varias notas que se han venido trabajando. Entonces allí se encuentra mucho lo que son las evaluaciones parciales, los exámenes finales, los test, que nos van a ayudar entonces a recoger notas en momentos importantes o demarcados por el docente. Y nos encontramos entonces con lo que es la evaluación formativa, que la evaluación formativa se utiliza para obtener información del nivel de comprensión de los estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la diferencia entre la sumativa y la formativa es que la formativa es un proceso de acompañamiento permanente que se hace al estudiante y a través de él entonces va teniendo en cuenta todo lo que él realiza para su proceso de aprendizaje-enseñanza, ¿cierto? Entonces, ahí se pueden brindar asesorías, también están los test y demás. Listo. Como nuestra charla es respecto a herramientas para evaluar, entonces aquí pues nosotros les compartimos algunas de las muchas herramientas que hay para evaluar, pero vamos a tratar entonces de mostrarles estas que están, digamos, o que cumplen la función de realizar cualquiera de los tres tipos de evaluación que mencionamos antes. Entonces aquí tenemos a Socrative, Kahoot, Quizzes, Celebrity, Google Forms, RubyStar y EducaPlay. Quiero hacer mención en RubyStar que es importante que tengamos en cuenta porque es una página que nos permite generar rúbricas en internet y pues sabemos que las rúbricas son importantes porque nos permiten una evaluación objetiva y no subjetiva. Entonces allí nos presentan unos objetivos y a partir de ahí entonces nosotros los podemos modificar de acuerdo a lo que la aplicación nos plantea
y trabajar con ella para nuestras evaluaciones. Entonces iniciamos con Sócrates. Sí, Sami, es importante. Listo. Sócrates. Listo. La característica, digamos, más general de Sócrates es que nos permite, es una herramienta que nos permite realizar evaluaciones a las cuales le vamos a poder hacer seguimiento durante el proceso de respuesta o de solución que le den las personas a quien se lo compartimos. Regalen ya ingreso. Vamos a ingresar como teacher. Sami como docente. Sí, ingresé como docente. Listo. Entonces este es el pantallazo inicial que nos muestra la herramienta de Sócrates. Entonces aquí encontramos la opción de los quizzes, de las salas que tenemos, los reportes de evaluación y los resultados. Entonces, ¿qué tipo? Aquí como les decía, estas herramientas que les vamos a mostrar funcionan muy bien para los 3 tipos de evaluación. Entonces podemos utilizar el Sócrates para generar un quiz diagnóstico donde le vamos a poder presentar a la otra persona unas preguntas puntuales que nos van a ayudar entonces a tener un punto de partida. ¿Cómo podemos generar estos quizzes en Sócrates? Lo que hacemos entonces es darle en agregar quiz, le damos crear uno o importar, y esa cuestión de importar sería entonces si ustedes tienen un documento en Excel. Le damos entonces en crear nuevo. Sami no se ve, está como bloqueada la pantalla. Ah, ok, regálame un segundito entonces. Ahí ya se Ahí ve. sí ya. Listo, muchas gracias. Voy a volverme entonces un poquito. Listo, entonces estamos aquí. Yo le estaba explicando este pantallazo. Que para agregar un nuevo quiz, entonces le damos agregar un nuevo quiz, le damos crear nuevo y nos va a pedir entonces un título. Práctica 1. Sami, tengo una inquietud. Cuando yo estaba enseñando con Sócrates, ¿tú cómo hiciste para crear ese código? O sea, a mí me generó uno automático y no me pudo cambiar. ¿Cómo? Sí, porque ese entiendo es que es automático. automático. Ya, listo. Y Creí como que es era... está en versión gratuita, entonces no lo podemos modificar. Eso es todo lo malo. Listo, sí. Gracias. Vale, con gusto. Entonces aquí, ya después de ponerle entonces nombre a lo que es nuestro quiz, entonces vamos a seleccionar qué tipo de opción de respuesta queremos. Opción múltiple, verdadero o falso y respuesta corta. Aquí, por ejemplo, para las evaluaciones diagnósticas, yo lo que les decía ahorita es que se pueden utilizar tanto herramientas que nos permitan evaluación cualitativa y evaluación cuantitativa. Nos dicen que es importante que se realicen estos 2 tipos de evaluación en la diagnóstica porque nos va a permitir diferentes puntos a tener en cuenta para esta evaluación. Entonces, en algún momento es pertinente que hagamos, por ejemplo, un tipo de respuesta corta que nos va a permitir conocer el punto de vista de la persona que responde la evaluación y pues puede ser una opción múltiple o un verdadero o falso donde las opciones digamos que se reducen un poco a las planteadas, ¿cierto? Entonces, al darle noción múltiple, nos encontramos con este pantallazo que nos propone entonces ponerle una pregunta, por ejemplo, ponemos entonces, por ejemplo, esta pregunta y escribimos entonces las opciones de respuesta. Por ejemplo, yo pongo 9, 7, 5, 4. Entonces, selecciono
la respuesta que es correcta, ¿verdad? Y tenemos la posibilidad en Socrative de insertar imágenes para que, en versión paga. Lo que sí podemos hacer es agregarle una imagen a toda la pregunta, no a cada respuesta, pero sí a toda la pregunta. Entonces ya lo que haríamos es ir a nuestro computador, seleccionar alguna de las imágenes que tenemos por aquí y añadirla entonces a esta pregunta. Nosotros podemos dar entonces una explicación o una retroalimentación en las preguntas que hagamos. En este caso, como sería diagnóstica, pues no sería tan relevante, o bueno, no relevante, no sería tan, digamos, apropiado que le hagamos una retroalimentación a la persona en cuanto a explicarle cosas de la pregunta, porque la idea es conocer el conocimiento que esta persona tiene respecto a lo que le estamos preguntando. Ya si sea una evaluación formativa o sumativa, pues ahí sí se hace importante entonces que hagamos una retroalimentación para que él tenga certeza de qué tanto se ha apropiado del tema o de qué cosas está fallando y las mejore. Entonces, digamos que así funciona el Socrative para crear entonces las preguntas. Cuando nosotros tengamos la cantidad de preguntas que creamos pertinentes, entonces lo que hacemos es darle en guardar y salir. Ahí lo que se hace entonces es que nuestro quiz, aquí como lo pueden ver, práctica 1 creada el 10 de noviembre del 2020, entonces ya tenemos nuestra práctica ahí. ¿Qué podemos hacer entonces para ejecutarlo, cierto? Lo que debemos hacer entonces es ir al lanzamiento y allí seleccionar examen. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es seleccionar el formulario que deseamos compartir con las personas a las cuales vamos a evaluar, le damos en próximo y elegimos entonces las opciones o los métodos de entrega para este cuestionario. Si le damos en retroalimentación instantánea, esta pues no sería tan conveniente cuando hagamos pruebas diagnósticas. Si ya lo que estamos haciendo son pruebas sumativas, evaluaciones sumativas o evaluaciones formativas, sí es importante que haya una retroalimentación. Recordemos que en la evaluación sumativa vamos a tener entonces un compendio de notas que al final se van a sumar y nos van a arrojar un resultado. Eso quiere decir al final. Entonces, pues se hace pertinente que haya una retroalimentación. Y en la evaluación formativa, lo que vamos a hacer es un acompañamiento durante todo el proceso de aprendizaje-enseñanza que tengamos, digamos, en el aula de clase o en el curso que estemos realizando. Entonces, cuando se hace la formativa, por ejemplo, se va a poder, digamos, trabajar en los resultados que realizamos en una prueba que se hizo hace, no sé, una semana, ¿cierto? Entonces vamos a poder ver qué tanto avance hemos tenido durante ese tiempo con los contenidos. Entonces, para esa retroalimentación instantánea, tenemos que, nos van a pedir el nombre, le vamos a pedir el nombre de la persona, el orden aleatorio de las preguntas, si lo queremos lo activamos o no. Aquí yo lo voy a dejar que aparezcan en el orden que las creé. Respuestas al azar, no. Mostrar comentarios sobre preguntas y mostrar puntuación final. Por ejemplo, en la diagnóstica no es tan necesario que aparezca una puntuación final, teniendo en cuenta que lo que vamos a tener presentes son los conocimientos con los que llega esa persona. Entonces, en la diagnóstica no, pero en la formativa y en la sumativa puede ser importante que ustedes les muestren la puntuación al final al estudiante. ¿Qué pasa con la navegación abierta? Que la navegación abierta son para que los estudiantes puedan responder las preguntas en cualquier orden y cambiar las respuestas antes de terminar. Esto, por ejemplo, cuando ya son parciales finales y demás, que ya es definitivo, pues consideraríamos importante que el estudiante pueda cambiar la respuesta antes de entregarla, pero no cuando finalice. Eso tengámoslo en cuenta, ¿cierto? Y en este se puede monitorear el progreso en una tabla de resultados, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos una navegación abierta, el estudiante y también
También pasan a retroalimentación instantánea, que podemos ver el proceso del estudiante mientras va respondiendo. Es decir, podemos ver las respuestas que ya contestó, las que no ha contestado, si contestó verdadero o falso lo que ya ha respondido, cuántas le faltan, el tiempo más o menos que se demora para responder las preguntas. Entonces todo eso lo vamos a poder ver en esa tabla de resultados en vivo. Y está entonces lo del profesor de ritmo. Entonces, este profesor de ritmo está enfocado básicamente a que sea el docente el que controla el flujo de las preguntas y monitorea la respuesta, ¿cierto? Entonces, yo les comparto a ustedes la pregunta 1, espero hasta que varios estudiantes o una cantidad de estudiantes o personas hayan respondido y entonces así mismo vuelvo y les envío las siguientes preguntas, ¿cierto? El docente puede omitir o volver a consultar preguntas, como por ejemplo pasa en otras herramientas como Quizzes o Kahoot, de que cuando respondemos mal a veces nos da la opción de volver a responder una pregunta con la intención de corregir la respuesta. Entonces ya sería cuestión de que nosotros elijamos qué método de entrega consideramos conveniente. En esta ocasión yo lo que voy a hacer es navegación abierta y le voy a dar en comienzo. Cerrar la puerta por favor. Listo, aquí lo que vamos a hacer es ingresar como teacher y lo que vamos a hacer entonces es poner nuestro correo electrónico, nuestra contraseña. También podemos poner ingresar con Google. Esta ocasión pues yo le voy a dar con el correo electrónico. Listo. Voy a volver a lanzarlo. No se me lanzó el juego. Ahí está. Listo. Entonces, ¿cómo puede la persona ingresar a realizar mi cuestionario? ¿Verdad? Entonces, lo que va a hacer esa persona es ir a otro navegador, a una pestaña de navegación y va a abrir Sócrates. Listo. Voy a dar un segundito. Voy a cambiar la pantalla para que podamos ver todo lo que yo les estoy compartiendo. Presentar toda tu pantalla. Listo. Entonces aquí ya estamos en mi pantalla. Entonces yo lo que digo es que la persona lo que va a hacer es irse a otro navegador, buscar Sócrates, ¿verdad? Y va a escribir entonces el nombre de la sala. En esta ocasión, el nombre de mi sala, igual en un segundo, el nombre de mi sala entonces es San Clemente 9957. Entonces la persona lo que va a hacer es venir a Sócrates aquí, entonces pone San Clemente 9957, le da ingresar y allí le va a aparecer entonces la opción de que ponga su nombre, ingrese y le van a aparecer entonces las preguntas que yo realicé en mi cuestionario. Entonces, lo que va a hacer aquí la persona es seleccionar, es decir, responder y va a poder continuar, ¿cierto? Entonces aquí, listo. Entonces, digamos que la persona responde y pues nosotros como docentes
o quienes están, digamos, mediando esta evaluación. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de qué está respondiendo el estudiante? Nos venimos entonces a nuestro Socrative y aquí en resultados vamos a ver en tiempo real los nombres de los estudiantes y las respuestas que han dado a esas preguntas. Entonces, por ejemplo, yo he hecho 3 preguntas, de estas 3 preguntas respondí 2, las respondí bien, entonces me aparece un 100%, ¿cierto? Porque, digamos, en ese momento soy la única que me está respondiendo, entonces aparece un 100% de la clase. También tenemos una puntuación, de cada pregunta tiene un punto, ¿cierto? Entonces aquí me aparecen 2 puntos. Entonces así ustedes se van a dar cuenta de qué está respondiendo el estudiante y cuánto le falta para terminar. Entonces, cuando nosotros consideremos que el tiempo de evaluación ya terminó, ¿cierto? O que ya el 100% de nuestros estudiantes respondieron, lo que hacemos entonces es, antes de mostrarle lo que haríamos nosotros, el estudiante lo que hace es darle finalizar quiz. Listo, entonces ahí se va a quedar como cargando, esperando que nosotros volvamos a compartir o a lanzar otro cuestionario. Entonces, aquí ya nos aparece lo que yo respondí, que no lo sé, y como ya la persona a la que le está haciendo la evaluación respondió, entonces lo que haríamos sería darle en terminar. Le doy que sí estoy segura y listo. Entonces, aquí nos presenta nos presentan 2 opciones. De estudiantes por correo electrónico, que es en versión paga, y exportar los resultados. Entonces, aquí en esto de los resultados completos, entonces lo que vamos a hacer es poder descargar esos resultados de Excel, ¿cierto? Guardarlos en la nube o enviar por correo electrónico. Si le dan descargar, les descarga una tabla de Excel con la información que vamos a ver aquí en la página, ¿cierto? De los nombres, de las preguntas y de las respuestas que eran nuestros encuestados o nuestros evaluados. También podemos descargar en PDF. Podemos descargar los resúmenes de resultados en PDF y las claves de respuesta. Entonces ahí, de esa forma puede funcionar Socrative para nosotros evaluar. Esa es la primera herramienta entonces de evaluación que les propongo. Listo. Vamos entonces a continuar con lo que es Kahoot y Quizzes. Entonces es fácil, vamos a nuestro navegador. Es importante que tengan en cuenta que estas herramientas también tienen aplicaciones móviles. Lo que son Kahoot y Quizzes tienen app para el celular, entonces ustedes las pueden utilizar. ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos Kahoot o Quizzes? Que al principio el primer link que nos va a aparecer va a ser la opción donde nosotros ingresemos el código de la evaluación que vamos a realizar. Y el segundo es el link donde vamos a empezar a montar toda nuestra evaluación. Entonces le damos clic en el segundo. Cuando ingresamos a Kahoot, lo que vamos a hacer darle es le damos en iniciar sesión y allí vamos a poder iniciar sesión a través de nuestro correo electrónico o continuar con Google. En esta ocasión yo le voy a dar con Google y voy a ingresar con mi correo electrónico de la universidad. Listo. ¿En qué se diferencia entonces Kahoot y Quizzes? En que uno de los dos tiene más posibilidades de respuestas gratuitas. Entonces yo voy a ingresar acá mientras tanto al Quizzes para que logremos ver las diferencias. ¿Por qué lo hago al mismo tiempo? Porque son herramientas muy similares. Entonces, para que las podamos trabajar a partir de una comparación. Entonces voy a iniciar en Quizzes. Inicio sesión también con mi correo electrónico.
Listo. Este es nuestro espacio entonces de quizzes. Y este es nuestro espacio entonces, mientras carga, sería el de Kahoot. Entonces, vamos a mirar cómo trabaja quizzes mientras la página de Kahoot nos carga. Entonces, tenemos aquí muchas opciones de cuestionarios en cuanto a matemáticas, inglés y demás, ¿cierto? Pero si nosotros deseamos crear nuestro propio cuestionario, entonces lo que vamos a hacer es darle en crear. Y en la única opción en versión gratuita que tenemos es la de cuestionario, ¿cierto? Entonces le damos en cuestionario y nos van a aparecer la opción de ponerle un nombre a nuestro cuestionario y elegir la materia en la que, digamos, queremos categorizar nuestra evaluación. Entonces le damos en otros, si no está la que ustedes consideran allí que es necesaria. Entonces, ¿qué pasa? En quizzes tenemos la posibilidad de hacer opción múltiple, caja de respuesta, rellenar el espacio en blanco, encuesta, abierto, y el nuevo sería la diapositiva. Por ejemplo, nosotros elegimos abierto. Listo, entonces aquí lo que haríamos sería poner un enunciado en el que queremos que la persona reflexione, por ejemplo, o ponemos una pregunta que necesitamos saber la perspectiva que tiene esa persona respecto a lo que le estamos preguntando para saber qué tanto se apropió o no del tema. En este caso, como no me está dejando ingresar una pregunta, escribirla, lo que voy a hacer entonces es agregar una imagen. Esa imagen la podemos agregar desde nuestro computador o a través de un enlace URL. Entonces seleccionamos la imagen. Listo, por ejemplo puede ser esta. Carga nuestra imagen, le damos terminado y podemos utilizar entonces un enunciado aquí. Si me permitiera escribir, yo escribiré algo como explica con tus propias palabras lo que encuentras en la imagen, ¿cierto? Entonces ya la persona nos daría su respuesta en este espacio. ¿Qué pasa con herramientas como Quizzes y como Kahoot? Que cada pregunta tiene un tiempo determinado. Por ejemplo, en esta ocasión, la pregunta tiene un tiempo de 3 minutos. Hay opciones de tener 5 segundos hasta tener 15 minutos para responder una sola pregunta. Entonces también eso varía dependiendo de el público, la población a la que le estamos dirigiendo este tipo de cuestionarios. Porque si es para evaluar a niños, es muy probable que ellos vayan a necesitar más tiempo para responder porque digamos que ellos se pueden demorar más en hacer ese proceso de relación y de análisis. Entonces, dependiendo del público al que estemos dirigidos, entonces elegimos el tiempo que dure nuestro cuestionario. Yo le voy a dar que me respondan que tengan 1 minuto para responder esta pregunta, pues porque mi público objetivo es un público, digamos que universitario. Le doy en guardar. Listo, entonces ahí ya quedó mi primera pregunta. Entonces también tengo la opción de opción múltiple. Entonces en esta opción múltiple vamos a ver si me deja escribir. No me deja escribir. Listo. Entonces, aquí lo que hacemos es agregar la pregunta o el enunciado y las opciones de respuesta. En estas flechas de aquí, entonces seleccionamos la respuesta que es correcta. Si necesitamos otra opción de respuesta, la podemos añadir. A cada una de las opciones de respuesta le podemos añadir imágenes y en la pregunta lo que podemos hacer es insertar ecuaciones matemáticas, audio, video e imagen. Solo para el enunciado tenemos todas esas opciones. Para respuesta, solo la opción de imágenes o fórmula de ecuación matemática. Aquí no podemos agregar una explicación o una retroalimentación a nuestra respuesta porque está en versión paga. Ya cuando nosotros hayamos terminado de organizar todas nuestras preguntas, le podemos añadir una imagen a nuestro cuestionario, mirar que si lo queremos público, en qué idioma lo queremos
Entonces aquí yo le voy a dar que no lo quiero en inglés, sino que lo quiero en español. Entonces voy a buscar español. Regálame un segundito. Entonces, español, castellano. Si queremos una calificación general, entonces que me elija el primero, el segundo y el tercer y el cuarto ganador, ¿cierto? Entonces le damos guardar. Listo. Y también a cada respuesta le podemos dar, si aquí elegimos este tiempo de respuesta sería para todas las preguntas de nuestro cuestionario, entonces cuidado con esa opción allí. Listo. Cuando nosotros hayamos hecho esto de añadir imagen, de prueba, añadir calificación, añadir al menos 4 preguntas, se nos va a poner entonces chuleadito estas opciones. Listo. Entonces digamos que yo ya tengo todas mis preguntas, tengo la imagen, tengo en español y demás, tengo al menos 10 preguntas realizadas. Lo que voy a hacer es darle en terminar. Entonces cuando le doy en terminar, me va a volver a preguntar esto. A mí sinceramente pues no me está dejando trabajar, pero yo le voy a dar guardar, ¿cierto? Listo, entonces cuando ya le damos guardar nos aparece este pantallazo donde se encuentra nuestro cuestionario, ¿cierto? Que se llama práctico, que aparecería con la imagen y demás. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es darle clic a cualquiera de estas opciones. En el modo en vivo es iniciar una prueba en vivo. Quiere decir que nosotros vamos a controlar el juego, ¿cierto? El cuestionario. Entonces lo que haríamos sería darle en clásico. Listo. Entonces le damos en clásico y acá elegimos cuántos intentos va a tener la persona para responder este cuestionario. Entonces yo le voy a decir que solo va a tener un intento, ¿cierto? Listo. Lo dejamos en sin límites porque si le ponemos con límite de opción de respuesta, entonces la persona debe iniciar sesión. Aquí tenemos esta opción de fábrica de nombres y es la posibilidad de si la persona ingresa su nombre o si la aplicación le da un nombre divertido. Entonces si lo activamos, aquí lo que haría sería que la aplicación le da un nombre divertido. Pero si yo necesito saber quién está respondiendo qué cosa, entonces más bien lo dejo apagado. ¿Listo? Entonces ya están las demás opciones allí y lo que haríamos sería darle en continuar. Listo, entonces, ahora bien, este es el link al que la persona debe ingresar para poner allí este código, ¿cierto? Eso era lo que yo le decía de las dos formas de ingresar, que el primer enlace que nos aparece en Google cuando buscamos quizzes es el de para poner este código y el segundo es donde ingresamos para montar todo nuestro cuestionario. Entonces la persona debe ir a ese primer enlace, poner este código e ingresar. Cuando ya ingresen, entonces nos van a aparecer acá abajo a nosotros las personas que han ingresado y lo que haríamos sería darle en iniciar, ¿cierto? Entonces me dice que no puedo iniciar hasta que no haya al menos un jugador. Entonces acá también nos va a aparecer el conteo. Si tenemos muchas personas, aquí vamos a poder ver, no sé, 15, 20, 35 personas que se estén uniendo a nuestro quiz. Entonces esa es la forma de nosotros ir midiendo eso. Listo. Bueno, Kahoot no nos funcionó, entonces en Kahoot lo que hay que tener en cuenta es que hay opciones de respuesta más limitadas. Entonces, digamos que las opciones de respuesta que se pueden hacer en Kahoot son respuestas de opción múltiple. Listo.
Vamos a buscar entonces lo que es Ruby Star. Listo. Entonces buscamos Ruby Star en nuestro navegador en Google. Elegimos la primera opción. Y nos va a aparecer entonces este pantallazo, ¿cierto? Que nos va a permitir entonces crear nuestras rúbricas. Es importante que le den aquí en crear rúbrica. Ustedes eligen si quieren iniciar sesión, pues si se quieren registrar en la página o no. Yo por lo menos no me registro nunca. Entonces, en esta página tenemos la posibilidad de elegir entonces un área. Entonces, por ejemplo, tenemos proyectos orales, productos, multimedia, ciencias, investigación, destrezas de trabajo, matemáticas, música, arte, lectura, etc. Entonces, yo lo que necesito es que se realice un debate en clase, ¿cierto? Que es un debate que me va a ayudar a realizar una evaluación formativa y ver qué tanto el estudiante durante el proceso de aprendizaje pues, ha ido adquiriendo conocimiento, ¿cierto? Entonces yo le doy, por ejemplo, en entrevista. Aquí lo que me pide son los siguientes datos. Un nombre, en este caso podemos poner ninguno, doctor, señor, bueno, ninguno. El nombre, mi apellido, título del proyecto, perdón, yo elegí entrevista y era debate de clase, perdón. Debate de clase, nombre, exactamente, listo. Debate de clase. Entonces, ¿qué debate de clase vamos a hacer? Un debate de cultura ciudadana, por ejemplo. Listo. Entonces, ingresamos este código y vamos a elegir entonces qué tipo de rúbrica. Vamos a elegir si mi rúbrica es provisional, no, mi rúbrica es permanente. Yo le voy a dejar que es provisional, ¿cierto? Entonces, aquí me aparecen las categorías que vamos a evaluar, ¿cierto? Y las, digamos, un compendio de cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros le damos en categoría a que el estudiante entendió el tema, ¿cierto? ¿Qué tanto entendió el tema? Entonces aquí nos aparecen las opciones de 4 a 1. Entonces, de ese 4 a 1 no implica una nota, sino que implica más bien en qué momento del aprendizaje está. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que el equipo claramente entendió el tema a profundidad y presentó su información enérgica y convincentemente. Y el 1 nos dice, el equipo no demostró un adecuado entendimiento del tema. Aquí si no es por equipos que lo estamos realizando, entonces lo que hacemos es poner el estudiante claramente entendió el tema, ¿cierto? Esto lo podemos modificar. Entonces aquí podemos poner estudiante y no equipo. Listo, cualquier cosa, palabra, frase o todo lo que encontremos allí no nos funciona, entonces lo podemos reescribir. Listo. Y así sucesivamente vamos a poder escoger cualquiera de las categorías que queremos evaluar. Entonces yo quiero, en cuanto a la información, evaluarles. Entonces decir que toda la información presentada en el debate fue clara, precisa y minuciosa. Entonces así vamos a encontrar en 3, en 2, en 1. Y mirar entonces qué tanto apropiación hay de la información. Y bueno, también podemos organización, también podemos evaluar el estilo de la presentación, demás. Entonces, cuando nosotros terminemos, lo que vamos a hacer entonces es, digamos que yo solo voy a evaluar estas 4 cosas, ¿cierto? Estas 4 categorías. Entonces, lo que podemos hacer es darle en enviar y nos aparecen entonces solo las 4 categorías que vamos a evaluar con la posibilidad de que se ponga el nombre del estudiante, ¿cierto? O el nombre del equipo si se hace en equipo. ¿Y qué pasa aquí? Lo que podemos hacer entonces es imprimir o descargar nuestra rúbrica. También se le pueden tomar pantallazos, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar en descargar
y me va a dar unas opciones, ¿cierto? Entonces en esta ocasión yo lo que voy a hacer es descargar una hoja de cálculo de Excel y ahí se me descarga mi rúbrica y yo voy a poder entonces evaluar a mis estudiantes a partir de esta rúbrica en Rubistar. Entonces, así es como funciona esta herramienta, es muy fácil de utilizar. Lo importante es que deja modificar la información a nuestro gusto, a nuestro interés, entonces es una posibilidad muy importante. Bueno, eso es todo por este video, espero que estén muy bien.